Muy buenas, bienvenidos un día más al canal de Hermanos Barrio. En el día de hoy traemos un vídeo un poco diferente. Ya hemos subido unos cuantos vídeos de podcast, de blog, de la preparación de ALES. Entonces, con esta serie de vídeos queremos que aprendas a ver un poco lo que hay detrás del entrenamiento, lo que hay detrás de la selección de ejercicios, lo que hay detrás de cada decisión que tomamos en el entrenamiento y en el gimnasio. O sea que hoy vamos a empezar con un tema que es bastante común, creemos que es uno de los errores más comunes incluso a la hora de plantear ciertos ejercicios, a la hora de seleccionar y sobre todo ejecutar los ejercicios, así que vamos a darle caña. Vamos a hablar concretamente sobre el estímulo, sobre el dorsal, sobre qué ejecución es la mejor a la hora de estimular nuestro dorsal, ya que por una parte consideramos que es uno de los músculos que por lo general de la espalda peor se suele sentir. Eso hace que por lo general se suele desarrollar de una forma bastante deficiente e incluso en las personas que ya tienen unos dorsales medianamente desarrollados no es raro ver cómo la parte alta del dorsal está considerablemente más desarrollada que la parte baja. Y hoy vamos a comentar un par de factores, un par de variables que podemos optimizar muchísimo de cara a que esto no ocurra y de cara a que nuestro dorsal no solo sea capaz de aplicar fuerza de una forma eficiente, de una forma completa, sino que esa zona baja del dorsal sea capaz de estimularse en mayor medida. Eso es, entonces es cierto que principalmente cuando nosotros queremos estimular el dorsal se suele priorizar, la selección de ejercicios de tracciones verticales. Entonces hoy vamos a ver qué factores influyen a la hora de posicionar nuestro cuerpo en esas tracciones verticales, que obviamente también vamos a poder transferirlo a las tracciones horizontales, para poder sacar el máximo partido, para poder estimular de la mejor manera posible y para hacer que realmente nuestro dorsal, como ha comentado Alex, se lleve un estímulo efectivo y por consiguiente te crezca y aumentes la masa muscular de esa zona. Entonces, aunque nos vamos a centrar en la musculatura dorsal principalmente, primero queremos explicar y queremos que quede claro, todas las musculaturas que están en toda nuestra espalda. Principalmente podríamos dividirlo en tres zonas diferentes, que además esas tres zonas se van a encargar de movilizar diferentes articulaciones, de movilizar o de evitar el movimiento de diferentes articulaciones. Por un lado tendríamos la parte de la espalda alta, toda la musculatura que se va a encargar principalmente de mover nuestras escápulas, trapecio medio, trapecio inferior, incluso trapecio superior también, romboides. Podríamos meter un poco también al deltoides posterior que ayuda en ese movimiento. Después tendríamos el dorsal que se va a encargar, el dorsal se inserta en la parte frontal del húmero, entonces se va a encargar principalmente de movilizar el húmero. Y por último tendríamos la zona baja de la espalda y todos los erectores espinales que se van a encargar principalmente de evitar esta flexión del raquis. Sí que es cierto que cuando nosotros extendemos el raquis van a llevarse estímulo, van a activarse, pero su función principal va a ser no tanto la de generar movimiento, sino la de evitar este movimiento mediante la estabilización de esta columna vertebral. Entonces, centrándonos ya en el dorsal, podemos ver en esta imagen cómo a nivel de su origen, se origina sobre todo en la fascia toracolumbar, esa zona baja de la espalda y zona baja interna, en la cual podemos ver cómo nace de esa zona todo el músculo dorsal, que vemos cómo asciende hacia la cara frontal del húmero, que es justo en ese punto en el cual se inserta. Y algo que he comentado que va a ser uno de los factores más importantes en el que nos vamos a basar a lo largo de este vídeo es la dirección de las propias fibras. Como veis, todas las fibras están orientadas en una dirección ligeramente vertical, aunque sí que es cierto que son estas fibras inferiores las que más trayectoria vertical tienen, las medias y las superiores también empiezan con esa trayectoria vertical. Es por eso que para estimular este músculo de forma correcta va a ser crucial y va a tener una gran importancia esta alineación. Entonces, la alineación va a ser el criterio principal o la variable principal que va a marcar el resto de decisiones a la hora de estimular nuestro dorsal y a la hora de generar un movimiento u otro y a la hora de decidir si generamos una ejecución u otra. Entonces, a esta alineación afectan principalmente dos variables. La primera sería la trayectoria del húmero, cómo el húmero se está moviendo
con respecto a nuestra caja torácica, y la segunda sería la posición del raquis. Si el raquis está más extendido, si el raquis está más flexionado o si está en una zona más bien neutra. Entonces, como bien ha dicho Alex, uno de los puntos principales de cara a poder estimular bien el dorsal y sobre todo mediante esta alineación va a ser la posición del raquis. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un punto que se suele obviar, se suele olvidar, y es cómo afecta la posición de la pelvis a la posición de nuestro raquis. Teniendo en cuenta que el dorsal se inserta en la fascia torocolumbar, la parte baja de la espalda va a ser de vital importancia para que el estímulo como tal vaya realmente al dorsal. Y esa posición de la espalda baja va a venir dada principalmente por la posición de la pelvis. ¿Y cómo influye la posición de la pelvis y por consiguiente del raquis en el estímulo del dorsal? Pues vamos a verlo en la siguiente imagen. Como vemos aquí, pues sería el típico jalón que se suele ver en los gimnasios con las típicas directrices de sacar pecho, pecho alto y traccionar hacia el pecho con la propia... Vale. Como vemos aquí, tenemos el típico jalón que se ve en los gimnasios de pecho alto, espalda afuera y bueno, movilizar desde ahí los húmeros. ¿Qué pasa aquí? Teniendo en cuenta que el dorsal se inserta en esta parte, en esta fascia toracolumbar, al hiperextender el raquis y al hacer esa anteversión pélvica, lo que hacemos es acortar esa parte del dorsal, haciendo que por un lado el dorsal se sitúe en una posición bastante poco favorable, bastante débil para aplicar fuerza. Junto a eso, ¿qué está pasando? Al nosotros sacar el pecho en el punto en el cual estamos llenando nuestro pecho y extendiendo nuestra columna dorsal, la parte dorsal de nuestro raquis, estamos situando a toda la musculatura que se encarga de movilizar la escápula en una posición muchísimo más favorable para realizar este movimiento. Lo que hace que en primer lugar coloquemos al músculo que queremos estimular, que es el dorsal, en una posición débil para aplicar fuerza, y en segundo lugar que coloquemos a toda la musculatura que en este caso no queremos estimular de manera directa, aunque también se va a llevar cierto estímulo, que es la musculatura que se encarga de movilizar las escápulas, en una posición muchísimo más favorable para aplicar fuerza. Por consiguiente, ¿qué sucedería? Pues que el dorsal se llevaría un estímulo muy pobre y que la musculatura escapular estaría haciendo el máximo trabajo, estaría llevándose todo el trabajo, pero también es cierto que sin llevarse un estímulo realmente efectivo, porque realizar una tracción vertical como la que podemos ver aquí, para generar un estímulo de calidad en la musculatura, pues trapecio medio, trapecio inferior y la musculatura que se encarga de mover todas las escápulas, no es que sea lo más adecuado. Y esto, sobre todo, tiene que ver con la relación longitud-tensión de los músculos, siendo un músculo como el dorsal un poco más débil si una de sus partes está acortada. Entonces, lo que queremos conseguir con todo esto de la retroversión de la pelvis es que ese extremo, ese origen del dorsal esté en una posición un poco más elongada para que desde ese punto seamos capaces de aplicar más fuerza. Y para ilustrar todo esto con grabaciones y que a nivel visual te quede mucho más claro, vamos a ver una serie de ejemplos reales con las que te va a quedar todo esto mucho más claro. En esta primera grabación podemos ver cómo Gonza lo que está haciendo es juntar tres de los errores más comunes. El primero sería extender todo el raquis, echarse hacia atrás. El segundo, unido a eso, sería la anteversión de la pelvis, intentando como si el culo saliera hacia afuera. Y el tercero sería esa rotación e inclinación del raquis. Esto haría simplemente que el estímulo que queremos conseguir para el dorsal se disipe sobre otras estructuras. Lo primero, por el hecho de tener la pelvis en anteversión, como hemos comentado, el dorsal ya parte con una longitud que no es ventajosa a nivel mecánica para aplicar fuerza. Y lo segundo, por los movimientos que él está haciendo de rotación e inclinación, hacemos que otras estructuras, otras musculaturas, como puede ser la zona de los oblicuos o incluso la zona de los erectores, que se encargan de movilizar el raquis a nivel de rotaciones, se involucren más que el dorsal y que el dorsal nos acabe llevando un estímulo realmente efectivo. Aunque es cierto que el hecho de rotar e inclinar ligeramente el raquis puede darnos incluso esa sensación de mayor congestión o de mayor sentimiento muscular, no va a ser más que eso, una ligera sensación que no nos va a dar una conclusión significativa real de lo que está siendo el estímulo. Y también es cierto que a nivel anecdótico muchas veces el hecho de rotar el raquis puede hacernos incluso perder la tensión dentro del propio dorsal a lo largo del movimiento. Incluso a nivel anecdótico, el hecho de estar rotando constantemente el raquis y cambiando la posición de nuestro torso va a hacer que la estabilidad que nosotros somos capaces de generar a nivel interno se comprometa y que por consiguiente la capacidad que tengamos de aplicar fuerza y de generar un estímulo de calidad sea bastante menor.
Vale, aquí ya hemos corregido el tema de la inclinación y la rotación del raquis, pero como veis la pelvis sigue estando en una anteversión con la zona lumbar extendida y estamos moviendo constantemente el torso desde, pues eso, desde una inclinación hacia una extensión. Eso lo que hace es, unido a lo que hemos comentado en el último punto, en primer lugar, limitar muchísimo la estabilidad y la capacidad que nosotros tenemos de aplicar fuerza, y en segundo lugar, seguimos manteniendo la zona dorsal en extensión, lo que hace que la musculatura que se encarga de mover nuestras escápulas esté mejor alineada para aplicar fuerza y para ejecutar el movimiento, y que por consiguiente sea esta la que principalmente trabaje y no sea el dorsal el que se lleva el estímulo, que es el objetivo de este ejercicio. Y unido a todo esto que estás comentando, también un punto importante sería el punto de la estandarización del movimiento. Es mucho más probable que cada repetición a lo largo de la serie se vea cambiada en cuanto a su forma si nos centramos primero en inclinar el torso hacia adelante, luego hacia detrás, de nuevo hacia adelante, de nuevo hacia detrás. A medida que en la serie vayamos acumulando más fatiga, esos movimientos también se van a ver afectados, por lo tanto va a ser mucho más complicado que seamos capaces de estandarizar cada repetición, y eso quiere decir que el progreso que consigamos, el progreso que en base a nuestra percepción se esté dando, no sea del todo fiable. En este tercer vídeo podemos ver como ya la posición del raquis es mucho más neutra, es mucho más estable, perfecto, pero la zona lumbar, la zona de la pelvis, sigue estando en esa anteversión y en esa ligera extensión lumbar. Entonces, para corregir esto, tendríamos que irnos a la siguiente grabación, de forma que veamos ya cómo sería la ejecución óptima de este movimiento. Y aquí fíjate justo al inicio del vídeo cómo Alex coloca la pelvis en esa retroversión, evitando la extensión de la zona lumbar. De hecho, aquí se puede apreciar que está hasta ligeramente flexionada, y manteniendo todo el raquis completamente estático y completamente estable a lo largo del movimiento. Eso hace, en primer lugar, que el dorsal en esta parte en la que se origina esté más elongado y por consiguiente tenga mayor capacidad de aplicar fuerza, y después que durante el movimiento como tal, al tener el raquis estático y al tenerlo en una posición neutra o ligeramente flexionada, seamos capaces de aplicar más fuerza, de tener mayor estabilidad a nivel interno y de conseguir un mayor estímulo. Y además de que la alineación del húmero, la alineación del movimiento, vaya un poco más orientada hacia esas fibras medias bajas del dorsal, que, como hemos comentado al principio, son las que por lo general menor desarrollo de esta zona, de este dorsal, suelen tener. Eso es. Después sí que es cierto que en cuanto a la posición de la zona dorsal del raquis va a variar un poco de una persona a otra. Como habéis visto en el vídeo, por ejemplo, a Alex le gusta más tener una posición un poco más flexionada, a mí en cambio me gusta tener una posición tirando más hacia la neutralidad, pero esto ya es ir jugando con los diferentes rangos de posición entre la neutralidad y la flexión del raquis para ver en cuál de esas posiciones te encuentras más cómodo. Pero muy importante, una vez escojas una posición en la cual tú te encuentras cómodo, mantenerla en el tiempo para poder estandarizar todas las repeticiones y para poder asegurarte de que el progreso está siendo real. Y una vez tenemos todo esto claro, una vez has entendido por qué una buena idea, en vez de echarnos hacia atrás a la hora de hacer una tracción vertical, es mantener el raquis en una posición más neutra, incluso con la pelvis en esa retroversión, es importante que tengas en cuenta que si nunca has hecho este gesto, si nunca has puesto en práctica este gesto, al principio te va a costar bastante y vas a sentir como que no tienes un control real sobre ello. Entonces, una recomendación que suele funcionar muy bien, y es una recomendación perfectamente lógica que vas a entender ahora mismo, es que empieces haciendo el movimiento de una forma unilateral. ¿Por qué? Pues básicamente porque a la hora de hacer una tracción lateral, obviamente, vamos a tirar menos peso, prácticamente vamos a tirar la mitad de carga que si lo hiciéramos de una forma bilateral, con los dos brazos a la vez. Esto va a hacer que la fuerza que tenga que generar toda la musculatura anterior del abdomen para que tu pelvis rote hacia adelante y se coloque en esa posición de retroversión durante toda la serie sea menor a si lo hiciéramos con los dos brazos, caso en el cual la pelvis o la musculatura que se encarga de hacer esa retroversión de la pelvis tendría que generar el doble prácticamente de fuerza.
O sea que aquí va a ser clave el control que tengamos nosotros de la zona media y la capacidad que tengamos para contraer toda la zona del abdomen y la zona de los oblicuos para mantener estable la zona media, para mantener estable la retroversión y para que cuando nosotros estamos haciendo sobre todo el final de la fase excéntrica no nos rompa esta posición la propia carga y la resistencia que nos ofrece los kilos que tenemos puestos, en este caso en la polea. A nivel práctico también una alternativa que nos gusta mucho y que enseña muy bien el hecho de cómo colocar la pelvis en retroversión a lo largo de una tracción vertical es el rack chinch. Un ejercicio que, a diferencia de lo que pueda parecer, no es una dominada con los pies en el alto, no es una dominada más sencilla, es un ejercicio que principalmente lo popularizó Dante Trudel y que nos gusta tanto porque la pelvis está en retroversión haciendo que el dorsal se encuentre completamente elongado. En el punto en el cual nosotros estamos al final de la excéntrica, tenemos las piernas sobre el banco, la pelvis en retroversión, por ello esa parte del dorsal elongada y por otro lado tenemos los hombros flexionados y esa parte en la cual se inserta el dorsal también elongada. Entonces, como ha comentado Gonza, el hecho de colocar las piernas por encima de la posición de nuestra pelvis, por encima de la posición de nuestra cadera, ya va a hacer o va a facilitar mucho mejor esa posición de retroversión de la pelvis. Entonces, como vemos aquí, su pelvis está en completa retroversión y eso hace que el raquis, que toda su espalda ya se coloque en una posición mucho más favorable, tirando hacia esa posición neutra, incluso ligeramente flexionada de toda la espalda. Exacto, aquí sobre todo a la hora de ejecutar el movimiento, a la hora de hacer el setup del movimiento, va a ser clave que los pies durante todo el rango de recorrido se mantengan por encima de la línea de la cadera. Nosotros no queremos poner los pies tan bajos que la cadera sobrepase esta línea, porque ahí sí que estaríamos dando pie a que la pelvis pierda esa retroversión de manera, digamos, un poco más natural y un poco más orgánica, que sería si nosotros tenemos los pies sobre este banco un poco más elevado. Y sí que es cierto que, como más de uno seguro que se ha dado cuenta, este no es un ejercicio unilateral. No podríamos o sería muy complicado hacer este ejercicio de forma unilateral. Pero sí que es cierto que si ponemos en una balanza todos los pros que tiene, que es todo lo que acabamos de comentar, y uno de los contras que tiene, que sería esta falta de poder hacerlo de forma unilateral, la balanza se inclinaría hacia estos pros. Por lo tanto, consideramos que es un muy buen ejercicio, no solo para personas que están empezando con este gesto de la retroversión pélvica para estimular mejor su dorsal, sino también para esas personas que ya tienen cierto rodaje, ya conocen este gesto, pero que necesitan un estímulo, sobre todo en estiramiento extra para el dorsal. Exacto, de hecho, por esa misma razón, a mí me encanta programarlo al final de las sesiones, incluso pasando cierto tiempo en el estiramiento, para hacer que el dorsal realmente trabaje en ese rango que no suele trabajar y que se lleve ese estímulo adicional para intentar potenciar al máximo y utilizar todas las herramientas que tenemos para maximizar las ganancias de masa muscular. Así que una vez visto todo esto y teniendo todo lo que hemos comentado claro, lo único que queda es que vayas al gimnasio, que lo apliques y que obtengas los resultados que necesitas. Una vez lo apliques, déjate un comentario en el vídeo y deja un buen like también si te ha gustado la información que te hemos dado. No olvides suscribirte para que en próximos vídeos en los que tratemos temas tan o incluso más interesantes como este, tú estés ahí apuntando todo lo que decimos. Así que nada. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Chao!